Quiero platicarte una cosa. Muchas de mis vecinas se quejan de malestares estomacales, el vientre inflamado, dolores premenstruales, dolores menstruales. La pregunta es, ¿esto es normal? ¿Es normal que a cierta edad la gente padezca de cierto tipo de padecimientos, de enfermedades, de síntomas? También mucho escucho por aquí a mis alrededores con bastantes vecinos, vecinas, el detalle de ¿por qué me va tan mal en el amor? ¿Por qué tengo tan mala suerte en el amor? ¿Por qué no encuentro la pareja ideal? ¿Por qué siempre me equivoco al escoger? Ay, tan buena persona que se veía. Yo creí que con esta persona sí me iba a ir bien. Y resulta que no, resulta que todo se viene abajo. ¿Y qué pasa con el tema del dinero? Muchas veces se enfoca uno tanto en la cuestión del dinero y tú te puedes encontrar cualquier cantidad de videos hablando sobre cómo atraer el dinero, cómo desbloquear las energías del dinero, pero muy pocos se concentran en una verdad más profunda que va más allá del mismo dinero, y no porque no sea importante, no porque queramos dejarlo de lado, sino por la siguiente razón. Cuando no se tiene un sentido de la vida, esto no se va a manifestar tampoco en tu economía, porque en la economía, el dinero propiamente, solamente es la energía demostrada de quién eres tú, de cuál es el sentido que tiene tu vida. Y el día de hoy, en este momento, te voy a compartir un secreto, un gran secreto para mejorar la salud o recuperarla completamente, para cambiar esa dinámica en tus relaciones de pareja y que realmente encuentres una relación exitosa, tengas una relación exitosa, encuentres, por decirlo así, a la persona indicada, a la persona adecuada con la cual puedas tú desarrollar una vida ideal. Y la importancia de tener sentido, de darle un sentido a la vida para poder verlo reflejado también en la parte económica. Así es que, ¿estás listo? ¿Estás lista? Pon mucha atención. Es más, yo te invito a que traigas ahí una libreta, un cuaderno, un lápiz, un bolígrafo, para que vayas tomando nota de lo que te voy a compartir en este momento. Es un solo secreto, pero este secreto es profundo, es intenso. Y el secreto es el siguiente. Voy a ir directo al secreto porque quiero irlo explicando, quiero irlo desglosando a lo largo de esta pequeña conferencia. Muy bien. ¿Cuál es el secreto para mejorar la salud, para tener éxito en las relaciones de pareja y para encontrarle un sentido a la vida y que éste se vea manifestado en la economía? El secreto número 1 que te voy a dar hoy es: deja de normalizar las cosas. Así como lo escuchas, deja de normalizar las cosas. Y vamos, entremos en materia. Ya sabes que a mí me gusta dar carnita, a mí me gusta dar sustancia, a mí me gusta dar ensaladas nutritivas y bien combinadas, intelectualmente hablando, informativamente hablando, y también en mis talleres, en mis diplomados y en mis sesiones terapéuticas, que más bien son sesiones de coaching, siempre trabajamos lo más sólido, evitamos la paja al máximo. A mí no me agrada que la gente venga a sacar paja y paja y paja. Vamos directo a los puntos importantes de cada cosa y entremos en materia. Ok, dejemos de normalizar las cosas y vamos a empezar por el tema de la salud, y pon mucha atención en esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay cambios de clima? ¿A ti te llega a pasar que te enfermas, por ejemplo, cuando entran los fríos, te enfermas de gripa? Cuando entran las lluvias, te resfrías, te da infección en la garganta, dolores pulmonares, o cuando empiezan los calores, padeces mucho de los intestinos, del aparato digestivo, diarreas, estreñimientos, o incluso el síndrome de colon irritable.
¿Te pasa que se te inflama el vientre, el abdomen por las mañanas? Amaneces con esa inflamación, en la noche gases. ¿Te pasan todo este tipo de cosas? ¿Es normal? ¿Deberíamos normalizar todo esto? Bueno, ¿por qué no debemos normalizar todo esto? En primer lugar, recuerda que aquí estamos abordando el tema desde la biodescodificación clínica, la programación neurolingüística y la medicina integrativa. Así es que vamos a explicar por qué no deberías de normalizar todo este tipo de síntomas que se manifiestan como aparentemente normales, regulares o comunes. Vamos a ver. En primer lugar, el cuerpo tiene un funcionamiento, un mecanismo natural, normal, que un niño, un recién nacido que nace en condiciones sanas, va a manifestar en un buen funcionamiento. Evacuaciones regulares, evacuaciones con ciertas características, la respiración ventral, no la respiración superficial, sino la respiración desde el vientre. Observa a los pequeñitos, por favor, y ve cómo cuando respiran, inflan en la pancita, el abdomen. Esa es la respiración normal, esa es la respiración real que deberíamos de tener todos y que hemos perdido el hábito de respirar correctamente por una serie de circunstancias. Pero bueno, regresemos al punto de por qué no se debe de normalizar entonces cualquier síntoma de los que ya hablamos o de los que tú puedas tener en mente. Una diabetes, una artritis, lupus, cualquier otra enfermedad inmunoinestable, ¿por qué no debemos de normalizarlas? En primer lugar, vamos a abordarlo desde el lado contrario. ¿Por qué se normalizan? Hay dos razones por las cuales se normalizan. Hay varias, pero voy a destacar dos razones por las cuales normalizamos este tipo de síntomas. Número uno, porque al confiar nosotros de una manera casi ciega y devota en la medicina convencional, aceptamos el hecho de que ellos nos digan, de que la medicina convencional nos diga que cierto tipo de malestares no tienen curación, que tú debes de aprender a vivir con tu malestar y controlarlo únicamente. Y para eso te dan una serie de medicamentos, incluso hay casas que parecen estar mejor surtidas que ni las mismas farmacias del sector salud. ¿Por qué? Porque se ha normalizado este mecanismo de solamente atenuar los síntomas, porque si tú sientes bienestar, si te dejas de doler, si dejas de sentirte inflamado, inmediatamente presupones que ya estás bien, que el problema ya se erradicó y nada más lejos de la realidad. La segunda razón por la que se normalizan las cosas es porque al no poder o al no ver un resultado favorable con los tratamientos, con las terapias y con otros procedimientos, tanto médicos como terapéuticos, uno termina por querer aceptar, y este es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro, nuestra mente, el mecanismo de adaptación, uno termina por aceptar que la condición ya es inamovible, que ya no se va a quitar, y entonces pues lo que vamos a hacer por lógica es darlo por sentado, darlo por normal, y entonces entramos en una dinámica, en una rutina de estar tomando medicamentos, tratamientos o incluso abandonarlos en alguno de los casos, cosa que tampoco sería muy recomendable hacer. Y voy a dar más detalles al respecto para que se comprenda bien este punto que estoy planteando. Muy bien. Junto con esto, cuando un síntoma se ve manifestado en varios lugares, que tu vecino lo tiene, que tu comadre lo tiene, que tu mejor amiga lo tiene, que tu compadre, que el compañero de trabajo, entre más se ve este tipo de síntomas en diferentes personas, lo vamos normalizando.
¿sí? Dice por ahí un dicho mexicano, mal de muchos, consuelo de tontos. Y a veces normalizamos algo que se generaliza. Y de eso también voy a retomar esta parte más adelante, pero vamos a aterrizar este tema de la salud. ¿Por qué no deberías normalizar un síntoma que has tenido recurrentemente por mucho tiempo, por muchos años, y te has adaptado a soportarlo, a vivir con esa situación y pues únicamente limitarte a cierto tipo de medicamentos o de tratamientos convencionales? Punto número 1. Como ya te mencioné, el cuerpo humano está diseñado para protegerse, para defenderse a sí mismo y tiene sus mecanismos para lograr ese objetivo. Y aquí es donde la biodescodificación tiene su punto científico fuerte. ¿Por qué? Porque la biodescodificación clínica, la biodescodificación científica se ha enfocado en investigar a fondo la gran relación que existe entre la manifestación de un síntoma y problemas emocionales, vivencias estresantes, ya sea inmediatas, lo que se conoce como bioshock en biodescodificación, o vivencias persistentes que uno las da por regulares, por normales. Así soy y qué, así es mi familia, de donde yo vengo, nosotros así, y se normaliza ese tipo de formas de vivir, de formas de pensar. Entonces, la biodescodificación ha logrado desentrañar justamente estos códigos corporales, códigos del sistema nervioso, en donde específicamente una situación particular vivida, esa situación se va a activar en mecanismo de defensa en el cerebro, más allá de la mente. La mente va a interpretar la situación y entonces ahora lo va a pasar a nivel del cerebro, que es la computadora maestra de todo el sistema nervioso, y entonces la zona específica que se activa siempre va a ir en congruencia con la situación estresante, el bioshock que se esté experimentando, que se esté viviendo. Y esa información la va a enviar directamente a cierto órgano o a cierto tejido que es el que está diseñado para hacer frente a ese tipo de conflicto que se está viviendo. Y entonces eso nosotros lo vamos a vivir resentido en la vida cotidiana como el síntoma. Pero la biodescodificación clínica va mucho más a fondo de lo que seguramente, si es que ya has escuchado hablar de biodescodificación o alguien ya ha intentado biodescodificarte, va mucho más a fondo de simplemente decirte, por ejemplo, que si traes un problema de infección de garganta es porque no dijiste algo, porque te quedaste con las ganas de decir algo y que si lo dices te vas a curar, o que si te duelen las rodillas es porque no te inclinaste, no te humillas ante las autoridades, sobre todo ante tus padres, o que si te duelen los tobillos o las piernas es porque no aceptas la dirección en la que vas, o que si porque te duele el cuello, no eres flexible en cuanto a cambios de punto de vista o en cuanto a cambios de forma de pensar. Eso es cierto, pero en la superficie. Sin embargo, la programación neurolingüística nos enseña como forma básica de los procesos de nuestra mente que existen al menos dos niveles básicos, una estructura superficial y una estructura profunda. Y entonces esa biodescodificación común, vamos a llamarle así, común, popular, en realidad solamente aborda el problema, aborda el tema desde la estructura superficial. Y no, la biodescodificación clínica analiza la situación desde la estructura profunda. Y déjame te explico rapidísimo esto. Acuérdate de la metáfora tan llevada y traída del iceberg, ¿sí? Que es una masa de hielo que flota en el agua, sobre todo en los mares árticos, en los mares fríos.
y que lo que nosotros vemos que sobresale del agua solamente corresponde aproximadamente al 5% de la masa total de todo lo que es la masa de ese iceberg. El 95% está por debajo del agua. Lo mismo sucede con la mente. La mente consciente o la estructura superficial está en el 5% y la estructura profunda, la mente inconsciente en sus diferentes divisiones, están en el fondo, están por debajo. Entonces la biodescodificación va a trabajar a ese fondo. No se queda en la superficie nada más en cosas meramente superficiales, que si te duele las rodillas porque no te estás inclinando, no te estás poniendo de rodillas, demostrando humildad y respeto a la autoridad de tus padres. Va mucho más allá un dolor de rodilla, va mucho más allá una inflamación del hígado, va mucho más allá un problema cardíaco, un problema de circulación, un problema de migrañas. Va mucho más allá, una enfermedad autoinmune va mucho más al fondo, y eso es lo que realmente se trabaja en una sesión terapéutica o de coaching de biodescodificación. Y esto es muy importante que lo tomes en cuenta, porque ya es tiempo que le demos la seriedad que tiene la biodescodificación para recuperar la buena salud. Y aquí es donde te estoy dando la primera herramienta o el primer elemento de por qué no debemos de normalizar un padecimiento, ya sea porque llevamos mucho tiempo viviéndolo, porque mucha gente lo padece y es común, o porque los médicos te dijeron que así es y se acabó, punto. No. El síntoma te está indicando que estás viviendo una situación estresante y que esa situación merece atención, merece que le prestes una atención primaria, no que quede en un segundo plano en tu vida. Inclusive puede ser que el mismo síntoma te esté diciendo: oye, estás demasiado distraído con un asunto en particular y necesito que que le bajes 2 rayitas a eso y ahora me prestes atención. ¿Por qué? Porque estás excediéndote en esto y estás descuidando varias cosas junto con eso. Te voy a poner solo 2 ejemplos rapidísimo. 2 casos extremos. Es muy importante siempre también tener en conciencia las polaridades de la vida. Hablemos, por ejemplo, de las personas que son demasiado irresponsables. En esa irresponsabilidad desatienden muchas cosas de la vida. Y vamos a poner el caso concreto de la actualidad, scrolleando en el celular y perdiendo horas y horas scrolleando en el celular, pasando ahí, incluso ni siquiera prestan atención a los videos, y pasan y no pasa nada. No atienden situaciones primarias como serían la familia, como serían su atención personal, su salud física, mental, espiritual o energética, como tú gustes llamarle, pero que es importante. Y entonces, el cuerpo, la mente profunda, va a responder, va a reaccionar, y entonces va a haber una manifestación de un síntoma específico en esa persona. ¿Qué motivo tiene la persona para estar fugándose de la vida mediante el celular? Hay razones de fondo. No nada más es que la persona se envició con el celular y ahí se quedó. Está evadiendo otro tipo de cosas en la vida que son importantes, y eso es lo que se va a manifestar ahí, en esos síntomas que va a presentar el cuerpo. ¿Sí? Ahora bien, el otro extremo es la gente que se hace adicta a su trabajo. Hay muchos otros extremos, muchos otros excesos, pero ahorita solamente quiero hablar de estos 2 para poder avanzar. La gente que se hace adicta al trabajo, igual, solamente está enfocada en trabajar. Muchas veces puede ser que su economía sea buena, muchas de las veces, y la gran mayoría no, y no porque no ganen bien, sino porque están tan concentrados en el trabajo que descuidan la
correcta administración del dinero, la correcta administración del tiempo y lo más importante, descuidan su vida. Descuidan su vida personal, descuidan su salud, descuidan su ejercicio, descuidan a su familia, ya sea que sean hijos, que sean hermanos o que ellos mismos ya sean padres, pero descuidan a la familia, incluida la pareja. Y pues muchas veces terminan sin familia. Cuando menos se dan cuenta ya no está la familia, ya los hijos se fueron odiándolos, ya la pareja se fue con otra persona que sí le presta atención, o en fin. Este tipo de detalles es muy importante que tú los vayas analizando y si te van haciendo sentido, si te vas identificando con todo esto, entonces toma nota de lo que acabamos de mencionar. No lo normalices, eso no es normal. Los síntomas, las enfermedades, la mala salud solamente es la forma en que tu cuerpo te está diciendo que algo está mal y que llevas tiempo desatendiéndolo. Una de dos, o estás excediéndote con algo, lo que sea, o estás descuidando otro algo, lo que sea. Y justamente ahí es donde entra la importancia de tener los coaching de biodescodificación para descubrir de acuerdo a tu situación personal, de acuerdo a tu situación particular, exactamente, con toda precisión, cuáles son esas partes de tu vida que el síntoma te está diciendo que no les estás prestando atención. Punto número 2, con respecto a la salud, y esto es muy simple, y te lo voy a decir en esta frase: el cuerpo no está hecho de medicamentos, está hecho de nutrientes, y con esto no quiero decir que no sean importantes o válidos los medicamentos, no. Con esto lo que quiero decir es que no debemos de entregarle nuestra salud a los medicamentos. Los medicamentos tienen una función muy importante y es la de ayudarte a recuperar algo que médicamente se llama homeostasis, que es recuperar el equilibrio, recuperar la normalidad, recuperar la estabilidad del organismo. Pero una vez recuperada, ahora sí te corresponde a ti tomar responsabilidad sobre tu salud. Y entonces aquí es donde entra la importancia de conocer e identificar los nutrientes que tu situación estresante ha estado absorbiendo y consumiendo a mayor grado y por lo cual hay deficiencia en tu organismo, y qué otro tipo de nutrientes han tenido que elevarse y que están provocando ese desequilibrio nutricional y del funcionamiento de tus células. Sí, aquí tenemos que hablar de biología celular. Bueno, aquí no, en este momento no, pero en mis diplomados ahí sí te lo estudio, ahí sí lo analizamos a fondo con todo fundamento científico, como un problema emocional que tú vives consume muchos nutrientes y eleva otro tipo de nutrientes para poder ayudar a ese órgano que está manifestando el síntoma a protegerte de una situación estresante que estás viviendo. Entonces, ahí la importancia de aprender a comer sanamente. Rápido, mira, te voy a hablar rapidísimo de una clasificación que hace la medicina oriental tradicional, antigua. Clasificaban los alimentos en dos grupos principales, pero actualmente tenemos que incluir un tercero y te lo voy a mencionar. El primer grupo es los alimentos vivos. ¿Cuáles son los alimentos vivos? Todos aquellos de origen vegetal, del reino vegetal. Se les llama alimentos vivos porque aun cuando ya sean arrancados de sus árboles, de sus arbustos, de sus raíces, el vegetal sigue viviendo y sigue manteniendo todo el funcionamiento de sus células activo. Ciertamente, conforme va pasando el tiempo y la oxidación, se van perdiendo poco a poco algunos de estos nutrientes hasta que finalmente pues, se pierden todos. Pero mientras ese fruto, esa verdura, esa legumbre, ese grano están en buenas condiciones, te van a aportar muchísimos nutrientes en células vivas, células activas. Por eso van a llegar a tu organismo a darte vida.
El otro grupo son los alimentos muertos, que obviamente son todos los alimentos de origen animal, excepto uno. Los alimentos de origen animal como las carnes, los lácteos, que son alimentos muertos, porque una vez que muere el animal, empieza el proceso de muerte celular de una manera acelerada. Y aunque ciertamente sí consume ciertos nutrientes que van ahí en esas células, pero ya no hay la misma vibración energética que sí existe en los vegetales. Por eso se les considera alimentos muertos, porque el aporte energético es mucho menor al de los alimentos vivos, que son todo el reino vegetal. Excepto uno, te dije, que es el huevo. El huevo, ¿por qué? Porque es una célula viva, es la única célula viva, el huevo. Y ese normalmente cuando lo usas es porque te lo vas a comer al momento. Entonces, es el único alimento de origen animal que no es un alimento muerto. Ese está dentro de los alimentos vivos. Y el tercer grupo es el grupo de los alimentos que yo les llamo alimentos vampiro. Porque antes de nutrirte, antes de alimentarte, al contrario, te roban energía porque también te roban nutrientes de tu cuerpo para que el organismo pueda poderlos sostener mientras pasa todo el proceso digestivo hasta que son desechados. Y por eso son altamente cancerígenos. El consumo de estos alimentos es altamente inflamatorio y entonces predispone al organismo a cualquier cantidad de padecimientos y manifestaciones de síntomas que obviamente van a ir completamente de la mano y ligados a los tipos de estrés que tú estés viviendo en tu día a día. Si tú tomas en cuenta todo esto que te estoy mencionando ahorita, que todo esto lo enseñamos a fondo, lo enseñamos a profundidad y con todo profesionalismo en el diplomado de biodescodificación clínica y en el diplomado de medicina integrativa biológica, entonces ya puedes darte cuenta que sí tienes alternativas, que sí tienes opciones y que no es necesario que tú normalices una condición de salud, que tú normalices un síntoma, sino al contrario, el síntoma es tu mejor amigo, el síntoma es tu mejor aliado para decirte que algo se está descuidando en tu vida, que debes de prestar atención a algo en particular. Y ahí es donde los biodescodificadores clínicos, científicos, tenemos nuestra responsabilidad contigo de acompañarte en este descubrimiento, y no solamente para encontrar el problema, sino también las soluciones. ¿Por qué? Porque en programación neurolingüística nosotros hemos sido entrenados a buscar soluciones, varias, más de 3. ¿Por qué? Porque si solamente tienes una opción, o tienes solamente 2 opciones, y si estas opciones no funcionan, no dan resultado, entonces la frustración es mayor. Y entonces volvemos a darle, volvemos a darle nuestro voto de confianza a aquello que nos mantiene en una situación no muy favorable, que digamos. Espero que sí esté yo siendo claro en esto. Y bueno, te comento que todo esto lo explico con base científica, con mucha profundidad en los diplomados de biodescodificación clínica, de programación neurolingüística de tercer poder, es decir, estamos a la vanguardia, estamos arriba, ahí atrasito de los mismísimos creadores de la programación neurolingüística, John Grinder y Richard Bandler, y todo ese grupo de grandes biodescodificadores, y en el diplomado de medicina biológica integrativa. Muy bien, quiero dejar hasta aquí el tema de la salud, pero espero que esto que te acabo de comentar te haga sentido,
y te dé bases para que asistas, para que acudas con nosotros, para poder trabajar juntos a favor de tu salud usando la biodescodificación, la programación neurolingüística, la medicina biológica. Pero me gustaría ahora sí pasar al siguiente tema, que también es un tema muy interesante. No me voy a ir al tema del amor, se lo voy a tratar al final, porque yo sé que es un tema que muchos están esperando, pero me lo voy a reservar para el final. Sí, ahorita de lo que sí te quiero hablar en este momento es de el sentido de la vida y por qué debería de importarte, porque debemos evitar caer en la trampa de decir así soy y qué. Debemos evitar de caer en la trampa de es que yo soy de tal parte y así somos de esta forma. No. Eso lo hacemos por dos razones principales, por el sentido de pertenencia y por la necesidad de reconocimiento, que son necesidades básicas del ser humano que se tienen desde que uno es pequeño. Y justamente esa es la razón por la que uno se tiene que adaptar al ambiente en el que se desarrolla, en el que creces, en el que vas tomando conciencia de que eres un ser vivo, de que eres una persona viviente y sintiente y pensante. ¿Por qué? Porque observa a los pequeñitos. Todo el tiempo están viendo, los bebecitos todo el tiempo están viendo y principalmente llevándose las cosas a la boca porque la boca es su primer contacto con el conocimiento. Por eso es importante que a los pequeñitos, también como una forma terapéutica, tú les acerques cosas grandes para que no corras el peligro de las cosas pequeñitas, limpias, para que no haya problema de que se lo lleve a la boca, porque es la forma en que el niño se va familiarizando con el entorno, con el mundo que le rodea. Es la forma completamente natural. Entonces, los padres debemos de ser inteligentes para saber aprovechar ese mecanismo de conocimiento, de hambre, de conocer su mundo, de conocer su entorno que trae el bebé por naturaleza. Ve checando esto que te estoy diciendo, por naturaleza. Muy bien. Luego, ya cuando es niño, empieza a imitar a los mayores y el niño empieza a moldearse, a mimetizarse, a convertirse en lo que él observa en los adultos a su alrededor. Empieza a imitar la forma de hablar, el tono de hablar, la forma de caminar, la forma de vestir. Tal vez él no la elige, sino que inmediatamente se la eligen los padres. Pero de alguna manera lo acepta el niño sin rezongar, sin reaccionar, porque es una forma en que se da cuenta que puede ser aceptado y pertenecer al grupo. Entonces, bien importante tomar esto en cuenta. Cuando el niño intenta adaptarse al entorno, intenta adaptarse al medio, se encuentra con un terrible dilema, con un gran problema de por medio. ¿Cuál es esa situación? Que tiene un papá, que tiene una mamá, que tiene familia mayor alrededor, que pueden ser los abuelos, los tíos, los abuelos de papá, los abuelos de mamá. ¿Y qué sucede? Que cada adulto le exige al pequeño ciertos tipos de comportamiento. Y el pequeño trata de agradar para pertenecer y para ser aceptado. Entonces, si llega el papá y le dice, haz esto, pórtate así, debes de ser así, y el niño va a intentar hacerlo de la mejor manera posible para agradar al papá. Y entonces la mamá también tiene su participación en esto. También le va a decir, quiero que te portes de tal forma, así, 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 así. El problema aquí es que si los dos padres no están de acuerdo en esto, lo que van a provocar en el niño es una confusión. A ver, él me está pidiendo esto y mamá me dice que no, así no, que debe de ser así. Y cuando yo hago las cosas como mamá dice, entonces viene papá y me dice, no, así no, yo te dije que así. Y el niño empieza a confundirse. Y en esta confusión y la necesidad de adaptarse para tratar de encajar con ambos mundos, es cuando surgen las famosas heridas de la infancia.
Hay 5 clasificaciones, hay 5 grupos principales de herida de la infancia. Obviamente, en la medida que se van estudiando, se van encontrando más, pero los 5 grupos principales pueden explicar bastante bien lo que le sucede a los niños en esta búsqueda de pertenencia y de aceptación. Y eso es lo que le va a dar el sentido y la dirección a su vida. Herida de rechazo. Herida de abandono, herida de humillación, herida de traición y herida de injusticia. Esos son los 5 grupos principales y con ellos es más que suficiente para explicar por qué tu vida tiene cierto sentido, por qué tú tienes ciertos hábitos de conducta, a lo que uno le llama, así soy y qué. No, no eres así, así estás herido y así funcionas. Son tus heridas de la infancia las que te hacen reaccionar de ciertas formas a ciertos eventos de tu vida. Eso es lo que le da sentido a tu vida. ¿Cómo se soluciona todo esto de las heridas? Obviamente, quiero aquí poner esta frase en letras grandotas y con focos por todos lados para que quede bien grabada en todos ustedes esta frase. La construcción de la vida no se da en un suceso, sino en un proceso. Ejemplo, aunque yo en este momento me concentrara en tratar de trabajar las heridas de tu infancia a fondo en este momento, en este video, esto es solamente un suceso. ¿Te puede ayudar mucho? Por supuesto que te va a ayudar mucho. Porque vas a ir entendiendo por qué funcionas como funcionas, por qué reaccionas como reaccionas y por qué tienes la suerte que tienes. Aunque usted no lo crea, la herida de las infancias son las que explican la suerte que uno tiene en la vida. ¿Por qué? Porque es la que va a determinar los patrones de reacción ante las situaciones de la vida que nosotros tenemos. ¿Sí? Cada herida tiene sus propios patrones. Cada herida tiene sus propios patrones. Pero si realmente tú quieres trabajar esta parte, que es la que le va a dar un verdadero sentido a tu vida, tienes que trabajarlo en un proceso, no en un suceso, no en un solo video, ¿sí? Tampoco te vas a pasar 2, 3, 4, 5 años trabajando en ello, no, tampoco es así. Esa es la gran ventaja de la biodescodificación y más aún cuando va fortalecida, reforzada con la programación neurolingüística, que los procesos son mucho más rápidos. Son mucho más claros, mucho más directos, mucho más comprensibles y sobre todo te permiten tener un dominio y una certeza de qué hacer, no solo para mejorar y revertir todo aquello, sino para empezar a darle un verdadero sentido a tu vida, que tú tomes las riendas de tu vida y verdaderamente puedas enfocarla en algo que sea valioso para ti. Y aquí es donde viene la importancia de lo que tanto se dice en los temas de superación personal, de desarrollo humano, de crecimiento espiritual y todo este tipo de disciplinas que están muy de moda en nuestra época. Asumir la responsabilidad de tu vida, tener el control de tus decisiones, no por reacción de tu niño herido o de tus heridas de la infancia, sino ya por una conciencia bien clarificada, bien descodificada, y que le puedas dar ahora sí un verdadero peso y sentido a tus sueños, a tus sueños. Aquellos que ya abandonaste, incluso mucha gente ya no recuerda que alguna vez soñó. Y en cada uno de mis diplomados, en cada uno de mis procesos de coaching, la gente se da cuenta que sí, siempre ha soñado, pero ya había decidido abandonar aquello porque era una fantasía. Y no es una fantasía. Incluso, vamos a suponer que fuera el caso que tú no has soñado. O que no soñaste de niño, de pequeño, en llegar a ser algo importante o algo que tú quisieras haber sido. Pero sí puedes tener sueños ahora. Sí los puedes tener ahora.
Entonces, muy importante eso. Muy importante que tú hagas conciencia de que no eres realmente lo que crees ser en esencia. Tu esencia está ahí, esperando a salir realmente para manifestarse como un ser humano dueño de sus propias decisiones, como un ser humano dueño de sus propios sueños. Un ser humano proyectado al futuro y un ser humano que está construyendo este presente, obviamente, para darle realidad a ese futuro. Y es en este momento, entre más claridad tienes de cuál es tu verdadera esencia, no tus heridas, no tus daños infantiles, esos que te hicieron desarrollar habilidades, desarrollar estrategias para poder sobrevivir en ese clan, en esa tribu, y poder sentir aceptación y pertenencia. No, ahora como un ser claro, con identidad propia, puedas tomar tus decisiones de realmente qué clase de persona quieres ser, en qué clase de persona te quieres convertir, en qué clase de persona has soñado verte realizada. Todo eso también lo trabajamos aquí. Todo eso lo puedes trabajar con nosotros. Y esto me da pie para pasar al siguiente punto ahora sí. Ahora sí vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? El amor. El amor. Para empezar, normalizamos en el amor también porque creemos lo que las canciones románticas nos dicen sobre el amor, que el amor es sufrido, que el amor duele, que sin ti no puedo vivir, en fin, una serie de ideas, una serie de frases, y peor aún, las telenovelas, las taranovelas, las babanovelas, ya sea televisión abierta o de estas que están saliendo miniseries acá en streaming, en las redes sociales. ¿Qué es lo que realmente hace todo ese tipo de mala información? Llenarte de una serie de ideas, de conceptos equivocados acerca de lo que realmente es el amor. Y entonces tú sales a buscar al amor, como decía aquella canción vieja, bueno, no tan vieja porque era de mi época. Saldré a buscar al amor con las uñas, con los dientes. ¿Será que realmente el amor se sale a buscar? ¿Y será que realmente vas a encontrar el amor? ¿Qué es realmente el amor? ¿Realmente el amor sufre o en el amor se sufre? Y si es así, ¿cuál es la realidad de ese tipo de sufrimiento? Vamos a ver. En primer lugar, y voy directo para que te vayas con la carnita, para que te vayas con cosas bien sólidas. El amor no se busca, el amor se construye. Tú puedes elegir una persona y probablemente con esto que te estoy compartiendo tú ya vayas con otro nivel de conciencia, ahora sabiendo que tú puedes construir el amor con esa persona. ¿Por qué te atrajo? Solo tú sabrás por qué te atrajo. Pero déjame decirte, ahorita vamos a poner también el dedo sobre ese renglón. ¿Por qué te atrae la gente que te atrae? Bueno, te atrae esa persona y tú dices, esta me gusta para ser pareja con ella. Y entonces, la otra persona te acepta. Ok, lo lograste, la conseguiste, ya la tienes. Y entonces uno dice, ay, encontré el amor de mi vida, encontré la pareja perfecta. Oh, sí, todo es amor, todo es mariposas, color de rosa y bla, bla, bla. Pero con el tiempo van descubriendo cosas que no se esperaban, que cada uno de ellos, esa otra persona, tiene defectos, tiene rasgos de personalidad que no te gustan. Y lo más importante, lo peor de todo, esa persona empieza a sacar conductas y comportamientos que tú no te esperabas porque no las viste en aquella etapa del noviazgo.
que inclusive ahora ya las generaciones de chavos actuales, ya el tema del noviazgo ya es un tabú también, ya es una cosa mítica. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede aquí es que tú te enfocas en esa persona, inclusive tú puedes decir, no eres lo que yo me esperaba, me engañaste, me siento decepcionado, me siento defraudado, pero ¿qué crees? Que también de allá para acá suceden las mismas cosas. Solo que nosotros estamos tan enfocados en lo que estamos esperando recibir del otro, que nos olvidamos que nosotros también tenemos que ofrecer. Y viceversa, el otro también tiene que ofrecer. ¿Cómo debería de ser? ¿O qué puede formular, qué puede dar el producir una pareja sólida, una pareja exitosa? Lo que lo puede producir es que los dos tengan conciencia de que el amor y la relación de pareja se construyen. ¿Cómo? Compartiendo. ¿Cómo? Dialogando. ¿Cómo? Hablando con toda sinceridad y franqueza, y lo más importante, dándose a saber cuáles son sus buenas y sus malas, pero tratando con respeto lo que cada uno se comparte, buscando la manera. Y para eso están las terapias de pareja, y para eso estamos los biodescodificadores, y para eso estamos los programadores neurolingüísticos, para justamente apoyar a las parejas en este proceso de conocimiento, de conocerse entre ustedes mismos como pareja, y entonces empezar a construir sobre la base de sus negociables y sus no negociables. Y te voy a poner un ejemplo muy claro y directo. ¿Qué pueden ser tus negociables? Bueno, pues todas aquellas cosas que de alguna manera son más comunes en la sociedad en la que tú vives. Por ejemplo, si todos son latinos, pues como latinos no importa, aunque sí tiene algo que ver, pero no importa mucho si tú eres mexicano, colombiano, argentino, venezolano o de Centroamérica. Como latinos compartimos ciertos niveles culturales. Pero ¿cuáles serían tus no negociables? Son aquellas cosas que están fuera de lo que tu conciencia permitiría tener. Por ejemplo, nosotros desconocemos mucho, la mayoría de nosotros desconocemos el mundo musulmán y no podemos entender el tipo de vida que viven los musulmanes. Desgraciadamente, otros países, otras potencias, otras culturas nos malinforman acerca de los musulmanes y mucha gente les tiene miedo, les tiene tirria, les tiene fobia, no los quieren, pero tampoco se han dado la oportunidad de conocer esas culturas. ¿Qué sucedería si una mujer se encuentra en una relación con un musulmán? Pues va a haber un choque cultural muy fuerte y ahí van a haber muchos no negociables. ¿Sí? Estoy hablando de estas situaciones que ya no son una cuestión poco probable, porque ya el mundo está tan globalizado que esto es más común de lo que te imaginas. Entonces, esa es la labor que nosotros hacemos en biodescodificación y programación neurolingüística para acompañar a las parejas a encontrar sus negociables y sus no negociables y entonces ver cómo pueden convivir, cómo pueden construir una relación exitosa a partir de su propia codificación de la vida. Y como te decía, ¿quién realmente elige tu pareja en este tiempo? La ausencia de uno de tus padres, el vacío de uno de tus padres. Casi por regla general, en el caso de la mujer, la ausencia o el vacío emocional de papá la hacen buscar a un hombre con relación a su figura paterna, a la figura de su padre. Y acuérdate del tema de las polaridades. Y vamos a poner un ejemplo concreto. Papá era alcohólico. Ok, perfecto, papá era alcohólico. Y con ese alcoholismo él cometía o tenía conductas reprochables, reprobables. Ok, entonces yo encuentro una persona y con la persona que hago clic, con esas famosas personas que uno hace clic, es porque de alguna manera o se parecen al papá, o son el lado opuesto del papá, pero finalmente es la figura del papá que va a llenar el vacío que mi padre biológico dejó. Y lo mismo en el caso de los hombres con la mamá. Sí.
Ese es el famoso clic, esa es la famosa química. Porque no se hace desde una conciencia de elección y no se hace desde un compromiso, desde una responsabilidad de conocer y construir, sino que se hacen desde un impacto biológico emocional, bioquímico emocional, de decir qué guapa, qué hermosa, qué mujer, o qué bien baila, cómo me hace reír. Llenando, o en teoría la mente imagina que esa persona va a llenar el vacío que dejó la figura paterna o la figura materna, y entonces idealizamos a esa persona, le construimos un personaje, le ponemos un personaje, y ya cuando la vida llega a su normalidad, a su cotidianeidad, entonces vemos al ser humano real con el que nosotros decidimos estar y nos damos cuenta que es un terrícola, que es un simple mortal. Y eso nos tira abajo al ídolo, y a eso le llamamos nosotros: me decepcionaste, no eres como yo pensaba, es que yo no me esperaba esto de ti. No. Hemos normalizado todo eso porque también los medios de comunicación, ya te decía yo, las canciones, los programas de televisión, streaming, redes sociales, nos meten una serie de ideas, reforzando estas ideas torcidas y confusas, pero normales porque todo el mundo las vive. No, si realmente tú quieres tener éxito en tus relaciones de pareja, entonces toma en cuenta, número 1, tienes que sanar las heridas de tu infancia. Y número 2, tienes que sanar la ausencia o el vacío de figura paterna o de figura materna, o de ambos. Darle sentido a tu vida, y entonces esto va a generar en ti, por medio de un radarcito que tenemos dentro de nuestro cerebro, que es el sistema ascendente reticular activado, que al tener esta nueva información, esta nueva programación, también te va a permitir entrar en contacto con otro tipo de personas diferentes, con la nueva información que tú ya tengas bien programada, bien instalada. No creas que esto nada más es de aventarse un decreto bien bonito y ya. No. Acuérdate, esto no es un suceso, es un proceso. Y entonces vas a atraer a ti personas que también ya estén en otro nivel de conciencia y en esa capacidad de realmente sentarse a la mesa a dialogar para construir el amor, construir una relación de pareja armoniosa y encaminada al éxito. Entonces, recuerda todas estas cosas que te he mencionado. El secreto es: deja de normalizar, por favor, y toma conciencia de lo que te estamos ofreciendo. Te estamos ofreciendo algo muy, muy importante. ¿Sí? Información valiosísima que te va a ayudar a que tú veas que hay más opciones y que la vida realmente no es como nos han obligado a creer que es. Así es que espero que esto te esté sirviendo, que te haya servido mucho, y recuerda, aquí también estamos para trabajar contigo, ya sea en coaching o directamente. Te beneficiarás muchísimo en los diplomados Biodescodificación, Programación Neurolingüística o Medicina Biológica Integrativa. Espero que te haya servido todo esto que te compartí, y nos vemos en el próximo.